Bueno, esperen que voy a compartir la pantalla. Denme un segundo, por favor. Gracias por venir, Iván. Después de, Bien, bien. después de ir al Eh, dentista, venir a Sí, una charla de Lago, eso es está lindo. militancia, eso es Está lindo militancia, para de verdad que terminar. sí. Sí. A ver, un segundo. Hola. Bueno, perdón, disculpen que estoy con un poco de tos. Cambio de estación. Díganme, por favor, si se está viendo. Yo creo que sí. Sí, Bueno, bueno, muchas gracias. Eh, Nada, antes de comenzar quería agradecer a Anderson por la organización de estas charlas que vienen bien, tal como hablábamos antes de empezar, ¿no? O sea, ver un poco el estatus y lo que está haciendo cada uno de los sitios. Eh, Antonio Juan Rubio Montero es el responsable de país, perdón, de sitio de aquí de Madrid, pero bueno, hoy no podía estar por cuestiones personales, entonces me pidió si podía dar la charla en su nombre. Eh, y esto es un poco lo que hemos estado haciendo. Más que nada quería contarles lo del detector, porque bueno, hace 2 semanas di una charla y la semana que viene voy a dar otra charla de las cuestiones que tienen que ver más con la parte computacional. Sí, de todas formas, al final y por the record, tengo también un par de transparencias de las cosas, no de las cosas que hacemos, sino de los recursos que tenemos a disposición del lago. Bien, nada, no, creo que en este contexto explicar qué es lago no tiene mucho sentido, pero lo que sí quería mostrar era la diversidad geográfica que tiene el lago. Eh, y bueno, desde hace ya, cuando estábamos en Colombia con Luis, se incorporó España, eh, siempre dando soporte de tipo institucional, computacional y también en la búsqueda de financiación. Eh, pero bueno, desde el año pasado empezamos a construir un, un detector. eh, y bueno, eso generó un poco que nuestro, nuestro observatorio, nuestro mapa, de alguna manera se expanda, ¿sí? Se extienda hacia varios lados. Esto es un mapa preliminar. De paso, les pido a los que están aquí que si tienen algún sitio más para agregar, o sea, yo le estuve enviando unos correos a Luis y a alguna otra gente, pero no sé si incluía a todos los responsables, eh, para actualizar la lista. ¿Sí? O sea, yo en transcurso de esta semana quisiera, si es posible, tener una lista, porque ya tenemos el pipeline automatizado para producir los mapas, y estos mapas, lo comento también como parte de las cosas que venimos haciendo, junto con el resto de las cuestiones que tengan que ver con datos, se van a ir actualizando automáticamente en función del flujo de datos que vaya entrando al detector, al repositorio, perdón. Es algo que estuvimos conversando con Alex, no solo de los mapas, sino lo del repositorio cuando estuvo acá hace unos meses, y vamos a seguir avanzando en esa línea. Bueno, lo vamos a conversar con más detalle la semana que viene en Bucaramanga. Entonces, tenemos más sitios, de hecho hay sitios que han salido, hay sitios que han entrado, y bueno, esto es un poco lo que, lo que vamos a ir conversando. Pero como decía, el mapa se amplió con la instalación de este detector. Eh, Todavía estamos definiendo el nombre, hay distintas opciones, pero este detector que está aquí puesto en Madrid. eh, y la posibilidad de instalar este detector surgió en el marco de este proyecto. Nereida es un proyecto que presentamos junto con la CONEA, en particular con Iván,
en Bariloche, que es para generar un código de simulación eh, para el cálculo de las dosis en facilities donde se produzcan neutrones rápidos, ¿sí? Es un código íntegramente basado en Chanfort, eh, que utiliza las últimas librerías de Chanfort para el transporte de neutrones, tiene módulos de interacción de neutrones, tiene módulos de activación de neutrones, tiene módulos de interpretación de CAD, es decir, nosotros a partir de un plano en AutoCAD hecho de la instalación a modelar, donde tengan los materiales, y con un Excel, un archivo Excel o CSV de las características espectrales de las fuentes, que no están incluidas en la simulación, simplemente se simulan como una fuente que produce neutrones con esas características espectrales. Nosotros podemos calcular la dosis en cualquier parte de esa instalación, tanto interna como externa, ¿sí? Esa es un poco la propuesta, es un proyecto de 3 años, estamos terminando el año 2. Bueno, el proyecto está funcionando muy bien, estamos ya por publicar nuestro primer paper, tenemos varios resultados interesantes, hacemos voxelización adaptativa de la estructura, y bueno, igual, que en el marco de este proyecto, una de las cosas, la gente que viene más del área nuclear, esto está financiado por el Consejo de Seguridad Nuclear de España, que es la institución que tiene a su cargo todo el manejo eh, radioactivo y de radioprotección de España. Entonces, vienen trabajando mucho con MSNP, entonces con el objetivo de usar Chanfort, y lo que hicimos fue una serie de validaciones experimentales de las simulaciones, y una de esas validaciones será la de un tanque Cherenkov, ¿sí? Pensando también en que ese tanque tenga distintos usos, que es un poco lo que venimos a hacer. Entonces, en particular, bueno, obviamente el lugar de instalación de ese detector, ese tanque Cherenkov, es en el campus del CIEMAT. Este es el campus del CIEMAT en la ciudad de Madrid. Eh, este edificio que está aquí es la división de informática. Aquí está la unidad de informática científica, que es a la que Rafa es el jefe de la unidad, a la cual yo estoy adscripto. Y bueno, frente a este edificio, aquí en este edificio longitudinal, creo que tengo un zoom. Sí. Bueno, frente a este edificio longitudinal, aquí está el centro de datos y los clusters que están ubicados en el CIEMAT y que provee el CIEMAT, el servicio que provee el CIEMAT de HPC y HTC. Y entonces aquí hay un sector donde se decidió instalar el detector, ¿sí? ¿Cuáles son los objetivos de la instalación del detector? Bueno, la validación de las simulaciones que estamos haciendo en Oreiva, eh, tener un sitio lago. Este es el primer sitio que estamos abriendo en Europa. El otro día tuvimos una reunión con la gente de Trasgo, que son los que hacen los RPCs, y ellos nos preguntaban cuál era el objetivo de tener un detector tan al este del resto de los detectores que están todos en Latinoamérica. A mí me parece que está bueno por varias razones, ¿no? Una de ellas es, nosotros vamos en la dirección del flujo, entonces cuando la red esté 100% operativa, podría incluso servir como alerta. Eh, También es el hecho de ir expandiendo hacia otros lugares y poder empezar a pensar al lago no solamente ahora como un lugar eh, latinoamericano netamente, sino con raíz iberoamericana, ir expandiéndose hacia otros lados y no, eventualmente ir produciendo más sitios, como por ejemplo tienen los Neutron Monitors, ¿no? O los Muon Monitors. Entonces, primer sitio en Europa. También la idea es que al nosotros trabajar mucho en el desarrollo computacional del Lago, de las herramientas del Lago, del repositorio y demás, y ahora del Lago Edge,
¿sí? De estas implementaciones que vamos a conversar la semana que viene. Un poco la idea es que nos sirva de lugar de pruebas, ¿sí? De zona de pruebas para tenerlo ahí a mano. O sea, Antonio y yo estábamos en este edificio y Osiris también, lo tenemos muy a mano. Entonces la idea es esa, ¿no? Es estar cerca de ese detector y poder usarlo para hacer pruebas. Y también una cosa que nos han pedido es si lo podemos incorporar dentro del programa de Outreach que tiene el CIEMAT. Así que ese también fue uno de los objetivos para la instalación de este detector. Bueno, esto como yo ya les mostré. Y esto también es algo que me gustaría hablar la semana que viene cuando nos veamos en Bucaramanga, porque el diseño del detector siempre está limitado por las capacidades y las posibilidades de tanques de agua que conseguimos en cada lugar. Para mi sorpresa, fue bastante difícil encontrar un tanque de agua cilíndrico. Hay algunos que son rectangulares, que son largos y finitos. Hay otros que son más como un cubo, los que, como alguna vez habíamos pensado para mute. Eh, y bueno, finalmente encontramos este tanque. Es un tanque que tiene 1 metro de diámetro y 1,40 m de alto hasta arriba, más o menos 1,20 m de agua, es lo que nosotros le pusimos. De hecho, tiene exactamente 1.200 mililitros de agua. Eh, y es ligeramente cónico, lo cual complica un poco la geometría, pero es muy pequeña esas diferencias. Bueno, ahí está Horacio, que vino el año pasado a trabajar en la instalación del detector. Eh, es delgado, es de plástico, es delgado y es casi transparente, translúcido, ¿sí? Entonces tuvimos que pensar muy bien el tema de la protección frente a la luz. Eh, bueno, diseñamos una tapa, aprovechando que el tanque tiene una tapa central en, el- en la tapa del tanque tiene un agujero central donde entra el fototubo, y este agujero central tiene un suncho, venía con una tapa negra con un suncho. Lo que hicimos fue aprovechar esa tapa, y en los talleres del CIEMAT construimos esta pieza. Está hecha en plástico, por supuesto es blanco para mejorar la transmisión de la luz, ¿no? Así que ahora lo tenemos que recubrir completamente. Es el plástico que tenían de nylon. Y este plástico tiene un diseño muy específico porque es solamente para la tapa que tiene este tanque, pero la idea es que el fototubo descansa sobre este agujero, queda apoyado y que está en contacto con el agua, entonces es pasante, ¿sí? Y el fototubo, perdón, la tapa esta está cortada en dos partes que se enganchan y se traban en el momento de cerrarlo, y luego con el suncho este que viene con el tanque, lo trabamos. Ese es el soporte del PMT. Y del lado superior tiene una depresión cuadrada que tiene exactamente las medidas de la tapa de esta caja plástica de PVC, que son las que se usan en Argentina para tableros eléctricos. Y le hicimos 4 agujeritos con rosca para que coincida con los agujeros de la tapa. Entonces de esa forma queda integrado. Aquí se puede ver un poco la separación entre las dos partes. Está hecho para poder poner el fototubo y cerrarlo y trabarlo, y cómo queda la tapa puesta. Ese fue un diseño específico. Luego, por lo que decía, como es muy transparente, lo que se nos ocurrió me parece que vale la pena comentarlo porque fue una buena solución, y fue muy práctica al momento de la instalación. Lo que hicimos fue recubrirlo internamente con Tyvek, como siempre, el que siempre usamos, y lo pegamos a ese Tyvek con silicona. Esa silicona que es para agua. O sea, fuimos poniendo silicona adentro del tanque y íbamos cubriendo con la tela de Tyvek la parte interior del recipiente. Y para la parte exterior, lo que hicimos fue usar la cinta de aluminio así, como viene, dándole vueltas. Para esto nos ayudó mucho la gente del taller del CIEMAT, que en los servicios técnicos.
que, bueno, nada, muchos chistes y muchos comentarios. Ellos trabajan en satélites y estaban a la vez haciendo el sellado del tanque nuestro. Eh, y la gente, la verdad que logramos tener una muy buena relación con las personas del taller bueno, nada, quedaron muy contentos en haber trabajado con nosotros, que contamos de qué se trataba el proyecto, esto cuando vino Iván y cuando estuvo Horacio, eh, lo cerramos. Tiene al menos dos capas de, de la cinta esta la cinta de aluminio autoadhesiva. Digo al menos porque como el tanque tiene esa forma, van quedando lugares donde se rompe un poquito y lo tuvimos que ir por el traslado y por la manipulación, lo tuvimos que ir cerrando. Y encontrábamos, no sé, acá le habíamos puesto un cartel, porque en el cartel dice que no tocar, porque nosotros nos preguntábamos, aparecían en algunos sectores agujeritos. No agujeros, sino como si que se rompía como que se levantaba y se salía el aluminio. Pensamos que era alguien que se ponía ahí, como es un lugar donde pasa gente que se ponían ahí a charlar y mientras tanto rascaban, y no. Al final encontramos que eran estos pájaros malditos que son, acá dicen, se llaman urracas, que, no sé, picotean el aluminio y lo terminan rompiendo, así que bueno, ahora ya lo resolvimos este problema, pero fue un tema que nunca se nos hubiera ocurrido. Lo comento nuevamente porque me parece que es importante compartir las buenas y las malas de los diseños que vamos generando para los detectores. Eh, ahora ya, bueno, esta foto es vieja, porque ahora esto ya está cerrado, digamos, ¿no? Ya está con su cerramiento final. Eh, tuvimos que hacer una serie de modificaciones por empezar, o sea, la verdad es que en ese sentido la gente del CIEMAT se portó súper bien y fueron muy solícitos y muy dispuestos a ayudarnos. Nosotros, como siempre, tratando de que las cosas no sean muy grandes, de no generar muchos cambios, muchas molestias, pero al final hicieron una obra. Aquí había que cruzar una calle, en la calle existía ya un caño que pasaba por debajo, entonces aprovechamos esa bajada para poder pasar los cables de alimentación, eh, no los de red, porque los de red venían desde el edificio este que aquí se ve que tiene un techo rojo, este de aquí, pero la alimentación sí, entonces desde donde está el centro de procesamiento de datos hicieron una zanja y pasaron un caño llevando electricidad de potencia hasta este lado y instalaron dos tableros, un tablero de potencia y un tablero para la red, con las distintas alimentaciones. Bueno, pues vino la gente con el agua en Madrid es muy buena y pusimos el agua. Eh, bueno, acá es Iván y Osiris este año ya instalando el detector, ya con la puesta en marcha. Nosotros, este es el tablero que nosotros armamos para, con una instalación que se le ocurrió a Iván cómo meterlo adentro. Hay una zapatilla, un ladrón, no sé, cada país tiene unos distintos nombres, ¿no? O sea, una regleta en Colombia, donde se pueden enchufar varias cosas. Tomamos la alimentación de este lado, de este lado la gente del CIEMAN nos había dejado un tablero con térmicas y un disyuntor diferencial. Y bueno, sacamos dos cables de acá y los pasamos a nuestro tablero. Uno es el de la red, el otro es el de la alimentación eléctrica que viene a los enchufes que están ahí atrás. Y bueno, esta es la alimentación de la electrónica. Esta es la electrónica azul, la placa azul del lago, la que funciona con la red pitaya. Ahí está la red pitaya con el canal que está conectado, que es justamente el que está acá, el que está acá arriba, que está tapado un poquito. Bueno, hicimos algunas pruebas, hicimos una prueba del PMT que nos trajo Iván del Lago, es un PMT Hamamatsu de 8 pulgadas. Ahí, bueno, no sé si se llega a ver en la foto el PMT funcional. Eh, y bueno, nada, con esto ya más o menos empezamos a hacer las primeras pruebas ahora. De hecho, Osiris está terminando hoy, ahora, en unas horas viaja de vuelta desde Bariloche. Ya fue en el marco del proyecto este en Nereida,
fue a hacer varias mediciones allá a, a Bariloche, al reactor de Bariloche, y también estuvo trabajando con Iván y con Alejandro. Alejandro es estudiante de maestría allá en Bariloche, en el tema de la instalación del detector, de cómo se configura y demás. Así que ahora cuando Siri llega, vamos a terminar de hacer las calibraciones y poner en marcha el detector y esperamos tener ya los primeros datos a lo sumo antes de fin de año, si todo va bien. Pero ya tenemos conectividad de hecho esto desde mi casa, ¿no? O sea, desde fuera del CIEMAT podemos controlar el detector, esta, esta planilla. Otra de las cosas que también estamos haciendo, que supongo que lo charlaremos la semana que viene, es una electrónica nueva. Esta electrónica se diseñó en Bariloche. No es una electrónica de adquisición, es simplemente una placa diferente de bajo ruido para el slow control, ¿no? Para el control de las tensiones y de la alimentación. Así que, bueno, ustedes, Osiris, justamente soldando los componentes. Esto de la semana pasada, o sea, esto es inminente. Se compraron se imprimieron las placas y se compraron perdón, los componentes. Así que no sé, una de las cosas que vamos a hacer con este detector también es probar el funcionamiento de esta placa y cómo se relaciona con el resto de los componentes de la electrónica del lago. Esto simplemente, como digo, no es una electrónica nueva, sino que es una fuente de bajo ruido. Tiene no sé si llega a ver aquí, el, está basada, en vez de tener una fuente de switching, tiene una fuente basada en capacitores y un transformador, ¿no? Los transformadores viejos de toda la vida, eh, para reemplazar a la fuente de switching y generar muy bajo ruido, o sea, no tener una fuente de bajo ruido. Así que eso vamos a estar viendo. Osiris se trae una de esas placas ahora para acá y vamos a estar viendo cómo funciona. Bueno, como siempre hacemos simulaciones, entonces tenemos caracterizada el fondo de Madrid con muy alta precisión. Tenemos casi 6 días de fondo por mes durante 2023, 2024. Y bueno, ahora la idea es, a partir de 2025, entrar en la ejecución regular de las simulaciones de Nereida en producción y con eso ir comparando con las mediciones que vamos haciendo. Especialmente lo que nos interesa aquí no lo vamos a poder diferenciar, salvo con las técnicas de Machine Learning, de clustering que estuvimos trabajando un poco a principios de este año, hasta mediados de año, el paper que se acaba de publicar. Vamos a tener una charla de Tiziano la semana que viene en Bucaramanga, sobre esto justamente, que pudimos identificar la señal de los neutrones con más del 90 y pico por ciento de, de positividad, por decirlo de alguna forma, si me permite el neologismo. Pero bueno, en principio lo que nos interesa acá es ver cómo va funcionando y cómo se va estabilizando el tanque. Eh, por ejemplo, acá se la variation a lo largo del año, ¿no? O sea, las pequeñas, esas diferencias que esperamos en el flujo a lo largo del año debido a las cuestiones ambientales. Eh, También aprovechamos Mega para generar una respuesta simulada al detector. Esto es para los datos de las simulaciones de enero del 2023. Eh, Así que bueno, nada, esto es parte de las cosas que hemos estado haciendo y que ahora vamos a empezar a tomar datos en cuanto vuelva a Osiris y podamos terminar de calibrar el detector. Esperamos que para fin de año ya tener los primeros flujos regulares de datos. Vamos a ver cómo se porta ahí bien. En las pruebas que hicimos, el aislamiento de luz funcionó muy bien, pero vamos a ver ahora cómo funciona esto en el mediano plazo. Bueno, y como les decía al principio, también como parte de los servicios que provee el CIEMAT Lago, eh, están los recursos computacionales actualmente. Ah, perdón, una cosa que no quería olvidarme acá de los neutrones es que ARTI tiene, ahora la versión que está pública, tiene extendido
Antes teníamos el corte en 50 MeV de energía cinética para los neutrones. Eso lo bajamos hasta 20 MeV de energía cinética para los neutrones. Y ahora con el grupo de Cristian Sarmiento, Luis Núñez allá en Bucaramanga, estamos haciendo una extensión en Janford para llevar desde esos 20 MeV al flujo de neutrones hasta los millielectronvolt. Sí, ya en alguna charla lo hemos comentado. La semana que viene va Iván, y después en el COCOA también seguramente va a haber algunas charlas. Eh, pero esta es un poco la extensión que estamos haciendo hacia muy bajas energías de neutrones. Eh, entonces, para eso estamos usando, tenemos tres clusters, tres HPCs grandes, ACME, Sula y Turgalium. Sula es el más grande de los tres. Tenemos acceso a los tres clusters, a los recursos computacionales de los tres clusters. Después tenemos la nube, que si bien el proyecto EOS Synergy terminó, nosotros seguimos teniendo acceso a los servicios de la nube que están eh, absorbidos por el CIEMAT, en el Z, que está en Trujillo, donde está Turgalium, es un centro del CPD de Trujillo. Ahí tenemos 200 cores en máquinas con arquitectura cloud. Tenemos 20 teras de cloud storage, es un provider que montó el CIEMAT, que es donde estuvimos haciendo todas las cosas del lago, la EOS Synergy, y eso también lo seguimos teniendo. Ahora se compró un nuevo servidor de almacenamiento para el CIEMAT, y bueno, seguramente ahí vamos a poder también empezar a expandir nuestras capacidades de almacenamiento. También vía AGI, que es la European Grid Infrastructure, tenemos acceso a Unidata, One Data, que es el servidor, lo dije como se dice en España, es el servidor de, que nos permite manejar los tokens y los accesos tanto por web como por clientes en los Dockers para el acceso a ese cloud storage que tenemos en CIEMAT. Y seguimos teniendo acceso a los servicios de EUDAT, B2Handle y B2Find. B2Handle es para la generación de identificadores persistentes para los datos, y B2Find es el harvester de los metadatos que vamos generando en los datos simulados. Como vamos a hablar la semana que viene, la idea es extender estos servicios hacia los datos de los lectores y no solamente los datos simulados. Bien, eh, estos son actualmente, esta es la configuración actual. Hay alguien de Ecuador que está en Roma ahora que ya tiene acceso a estos servicios. No sé bien en qué estado está ahora, pero le hemos pasado las claves para poder empezar a utilizar los servicios. Tenemos esos 200 cores, están distribuidos en dos virtual clusters, uno que tiene 10 nodos virtuales también, todo es virtual, y otro que tiene 8 nodos, y después tenemos algunas máquinas virtuales ahí que son para pruebas y demás, ¿no? Que eso se pueden montar on demand. Bueno, no, ya por el tiempo no voy a entrar en los detalles, esto ya lo conté varias veces, lo vamos a charlar también la semana que viene, un poco de cómo funciona la ejecución de simulaciones. Y ahora, básicamente, si acá donde dice, eh, sacamos Corsica y ponemos el Payana o el ANA, podemos usar exactamente la misma metodología para, para, mm, para los datos, no los datos simulados, sino los datos medidos por los detectores. O sea, es cambiar lo que está dentro del Docker, y seguimos tirando de los mismos recursos. Bueno, nada, y vuelvo a recordar el curso este, vamos a estar hablando un poco la semana que viene de cómo usar estos servicios allá en Bucaramanga. Y bueno, nada, finalmente la gente, como decía antes, la gente de obras del CIEMAT, la parte eléctrica, Miguel y Daniel, no están acá, pero vale la pena nombrarlos. Jesús Ángel Martín, que fue el que nos ayudó con toda la gestión de la red interna del CIEMAT para poder poner la red Pitaya en red, en línea, con el acceso externo y demás. La gente Francisco, Paco y Juanjo del taller, que fueron los que estuvieron ahí dándonos una mano con el tema del soporte del PMT y demás.
al jefe del Departamento de Tecnología, José Manuel Pérez, que es el que dio la autorización para el montaje del tanque. Bueno, a Iván y Cielnik y Horacio Hernaldi, que vinieron a, no vinieron a visitarme, vinieron a trabajar en la generación en la instalación de los tanques, en la construcción de las electrónicas y demás. Así que bueno, ese es un poco el estado actual del agua en España, las cosas que estamos haciendo, las cosas que vamos a hacer. No sé si hay alguna pregunta. Si no, le doy paso a la gente de Colombia, de Bolivia, porque estamos ahí justo con el tiempo. É muito bom, na verdade, é um trabalho quase completo, né? Já foi feito um espectro do Pico do Muon, né? E a prova, né, final está toda funcionando. Perdón, no te escuché bien, Anderson. Já foi feito um espectro do Pico do Muon, um espectro de muons, né? No, todavía, o sea, tenemos datos, pero todavía no están en buena forma. Tenemos algunos fuentes de luz y demás. Aparte tenemos que definir bien el estado de la calibración, sobre todo el voltaje del PMT, de operación del PMT, para poder. Pero sí lo que vemos es que hay un pico ahí que se mueve, así que nada, se los muestro cuando nos tengamos, lo mostraré. Ok, muito bonito o trabalho. Parabéns. Luis. Eh, ¿Qué motiva este nuevo slow control? ¿Han detectado alguna frecuencia parásita? ¿Sospechas? No sé si Iván, no sé si Iván puede hablar, que le sacaron una muela, pero eh, creo que es algo que surgió en el marco de otro proyecto y que después se puede aplicar al lago. Lo que, lo que motiva el slow control no es, o sea, en realidad no es para reemplazarlo, es una fuente adicional, para que está pegando la luz, es una fuente adicional eh, que puede controlar los voltajes del lago y que como no tiene una switching, no mete ruido. Y eso sí ya se verificó. O sea que no está inyectando ruido. Pero la verdad que no lo sé, ¿eh? La gestión de por qué se decidió hacer esto y si viene en- en términos de otro proyecto y que aprovechamos y se aprovecha para esto. Es algo que hicieron en Bariloche. José Lipovetsky es el que está al frente. No sé si lo conocía José, pero él es el que está al frente de este desarrollo. Alguien dijo que se llamaba Placa Laguna. No sé bien de dónde salió. Pero lo que sí te puedo decir es que como nosotros tenemos este tanque también es para ese tipo de pruebas, y que viene Osiris de allá, se va a traer una electrónica para probar. Hola, no tengo una buena conexión. Pero se escucha, tranquilo, dale para adelante. ¿Se escucha? Sí. Ni, ni la externa ni la interna está bien mi conexión. Em, no escuché toda la pregunta, pero creo vislumbrar un poco por dónde va. La pregunta era, Iván, la pregunta era, de Sí. Luis era qué motivaba a hacer esta nueva electrónica de Slow Control, si era por una cuestión de algo en particular de la otra electrónica o si tenía que ver de dónde había salido la idea. Y un poco tiene que ver con que encontramos que la placa azul, que es el desarrollo de Horacio, que tiene cosas tiene muchas ventajas, sobre todo la parte programable, unida a la red pitaya, que da los voltajes, etcétera. En algunos entornos, no sé, pasan estas cosas misteriosas que tienen mucho ruido y en algún momento pensamos que era la fuente switching, como dijo Hernán, que la nueva electrónica da las tensiones sin la fuente switching, que no la tiene. eh,
tiene la desventaja para mí la nueva, pero que es más la desventaja de que los voltajes se ajustan por potenciómetros externos y para mí tener la fuente que uno la pueda programar desde afuera y le pueda dar los voltajes desde la terminal y haciendo un script es impagable, pero tuvimos que resignar un poco de esas cosas para ir a algo un poco más seguro. eh, y un poco las razones son esas, digamos, no es que el desarrollo no se puede usar, el de Horacio. Se puede usar y está bárbaro, cuando funciona, funciona bárbaro. Pero bueno, en algunos entornos, con algunas líneas de tensión que no son tan limpias y que tienen muchas cosas conectadas, por ahí es mejor ir un poco a lo seguro. Este, y tenemos las dos opciones, ¿no? Un poco la idea era esa, poder tener las dos opciones en caso de que uno lo necesite. Pero nada, sí, podemos charlarlo un poco mejor cuando nos veamos la semana que viene, Luis, y te comento algo más. Pero la visión general es esa, que haya varias opciones. Ok. Ah, obrigado, graças. Não. Acho que podemos passar para a apresentação do Pedro Miranda. Ah, se o Pedro Miranda puder compartilhar. Ecco. Bueno, buenos días. Bueno, en Bolivia, buenos días todavía. Un gusto de verlos a todos. ¿Me escuchan? Sim, sim. Sí, perfecto. Ah, ok. Bueno, un saludo a todos. Creo que después de mucho tiempo vamos a reutilizar, volver a utilizar todo lo que habíamos hecho hace tanto tiempo, pero que creo que ha progresado bastante este experimento Lago y, bueno, sí, por un lado parece que tiene limitaciones. Creo que depende de nosotros el darle más impulso y más experimentos. En nuestro caso de Bolivia, evidentemente, hasta el 2015 teníamos el experimento en Chacaltaya y de ahí para adelante han pasado varios años en que tenemos que recuperar algo y en eso estoy. A ver, déjenme buscar la presentación. Dice que no puedo presentar. Ya, Pedro, prueba Ah, de nuevo. Ya tienes permiso. ya. Bueno, ahora he preparado un poquito de lo que podemos hablar en relación a la actualización de las actividades Lago Bolivia. Como les dije ya, tiempo que estaba suspendido, pero ahora hay alguna necesidad en la que estoy viendo que por la presentación de Hernán, que podría más bien yo aprender de lo que han hecho, pero sin embargo aquí voy a mostrarles algo de lo que estamos haciendo. Entonces, como bien lo saben, desde la Universidad Mayor de San Andrés, pertenecemos a la Facultad de Ciencias Puras y Naturales, la carrera de Física, y trabajamos en el Instituto de Investigaciones Físicas. Voy a darles una pequeña charla sobre algo de historia y el Water Cherenkov en laboratorio nuestro y nuevos proyectos a los que nos estamos aventurando. Todo comenzó con algo de historia, todo comenzó acá el inicio del 2006, una reunión donde se ha instalado un primer tanque en Cotacota que lo conocieron varios de ustedes, creo. Es la oficina
en La Paz. Luego, el 2009, se realizó el quinto lago de workshop, casi de inmediato, no tan inmediato, pero sí fue el quinto lago. Ese mismo año ya habíamos instalado hasta, primero workshop creo que fue en abril y hasta fin de año habíamos instalado 3 detectores en Chacaltaya. Para instalar los detectores en Chacaltaya, primero hemos Yo, tenido que aprender bastante, pasar de detectores de centelladores de agua ha sido bastante novedoso y creo que todos hemos aprendido en esa época, ¿no? Y el año 2009, Alfonso Vilarde hizo una primera redacción sobre el trabajo que estábamos haciendo. La idea era construir 3 detectores o por lo menos uno y llevarlo a Chacaltaya y probar en altura. Sabemos que Chacaltaya, bueno, este era el artículo que se hizo y se publicó en la Revista Boliviana de Física el 2009. Sabemos que en Chacaltaya iba a tener varias ventajas. Lo primero que habíamos visto era el espectro diferencial de energía de los fotones de los GRBs en el rango de los MEPS. Entonces, era la explosión también el 2006, 2007 sobre los estudios de GRB. En Chacaltaya teníamos 2 experimentos instalados, uno con Italia, otro con Japón, también para estudio de GRB, pero con detectores de centelleo. En este caso era incorporar un nuevo detector y las primeras preocupaciones ya del detector mismo ha sido cuando ya estudiamos esta curva del área de detectores que tendríamos en Chacaltaya comparado con nivel del mar o comparado con otros que estarían a menor altura y poder lograr estudios de GRB, como ven acá en este gráfico que bueno, es creo que bastante conocido. GRBs de menos de un segundo y GRBs largos que no pasaban los segundos, 1 o 2 segundos. Y nuestro objetivo ha sido comenzar con todo aquello y más aún con que ya habían comenzado en México, Argentina y nosotros íbamos a ser el tercero. Luego iba a venir creo que Venezuela y Perú. Entonces, aprovechar Chacaltaya nos cayó bastante bien y esa vez ya habíamos construido los 3 detectores y bueno, instalar los 3 detectores allá arriba ha sido realmente una labor bastante larga. Trasladar agua desde la ciudad hasta allá arriba no era fácil. Tampoco querían subir los cisternas, era muy arriba. Solo queríamos que lleven eh, casi 10 metros cúbicos de agua. Eso costaba como $300 solo el traslado. Y allá arriba el trabajo iba a ser moroso en cuanto a al filtrado, porque no podíamos pensar en agua purificada. Y bueno, esa parte ha sido un poco dura hasta que lo conseguimos en todo un año, o más casi 2 años, año y medio, donde teníamos los 3 detectores, un tanque pequeño con el que hemos iniciado en Cotacota, que es la oficina, y 2 tanques de los grandes que le hemos llamado. Y bueno, nos enfrentamos con la luz, eran tanques de plástico y la luz entraba por cualquier lugar débil que tenía el tanque y teníamos que cubrir aquello.
y comenzar recién a poder calibrarlos allá arriba. Del detector pequeño ya teníamos todo calibrado y como es en este mismo gráfico donde tengo una curva obtenida en la oficina que está a 3.600 metros sobre el nivel del mar versus otro que está a 5.240 sobre el nivel del mar, que es el Chacaltay. También hemos obtenido las curvas y simulado las curvas a manera de comenzar a entenderle mejor el funcionamiento del tanque y así nos hemos distraído con las curvas hasta tener una curva real sobre la que tenemos que trabajar. Bueno, eso ha sido un par de años donde se concluyó con el primer gráfico acá que lo podemos ver. Era el, eh, uno de los detectores que tenía 3 umbrales, ¿no? Era la primera electrónica que venía como fruto de Oye, las mismas tarjetas y tenía los tres umbrales diferentes, pero que ya teníamos una variación temporal de un día. Y en la reunión que hicimos ese año en el quinto workshop nació también más ideas sobre esto y se ha hecho un artículo en Brasil que es nuestro colega Carlos Navia, incluir este gráfico y otros que le mandé en otro artículo donde él también estaba trabajando con los muones. Entonces acá tenemos algunas características con las que hemos lidiado hasta calibrar, que no era muy fácil. La teoría y la práctica se hicieron visibles que faltaba seguir avanzando. Bueno, eso hasta el 2012 y desde el 2012 al 2015, si se acuerdan, habíamos usado otra electrónica, una que le hemos llamado Lago 2. Aquí tengo la posición de la etapa del Lago 2. Habíamos cambiado las tarjetas de Oye a las que ya pudieron hacer, gracias a Horacio ya en este caso, Horacio, Iván, y bueno, creo que estaba eh, Bertó, y bueno, habían varios que finalmente construyeron la primera tarjeta, su amplificador y con una Netflix o Net que era la tarjeta Nexus, no Netflix, Nexus 2, y finalmente pusimos a funcionar esa, que es lo que me encargaron que lo haga funcionar, y comenzó a salir ahí algunas novedades, ¿no? De cómo estamos ya haciendo, las cosas ya habían cambiado bastante en cuanto al conocimiento de cómo calibrar y hacer funcionar un detector de agua. Y bueno, aquí están los 3 detectores que nos han causado dolor de cabeza todas las veces. El primero tenía Tyvek, que funcionó de lo mejor que se pueda. Los otros dos tenían por dentro una lona, sí, una lona que aquí le llamamos banner de letreros y hoy ya comprendemos lo que el trabajo del Tyvek, de la luz difusa, de la reflexión, pero estos otros tenía la reflexión por el plástico mismo, pero como no teníamos el Tyvek, hemos tenido que instalarlos y valernos de aquello. Aquí está en el segundo el amplificador, la Netflix y con su GPS, la antena y bueno, está a la computadora. Y con estos datos que ya pueden ver las dimensiones, el material, la altura, el volumen, todo lo que se necesita para hacer los cálculos. Allí ya comenzó a salir los 12 registros para los 3 detectores, Tercherenkov 1, 2 y 3. Y ya yo ya pude ver estos registros y poder graficar para ver un histograma
voltaje de pico, voltaje de carga, etcétera. Aquí tengo el voltaje de pico de la altura del pulso ADC versus el tiempo de muestreo, que eran 25 nanosegundos y tenía 12 pulsos. Es lo que 12 por 25 era nuestro tiempo de muestreo. 25 nanosegundos era, tal vez no era el mejor en ese momento, pero lo mejor que pudimos estaba ahí para estudiarse las coincidencias y todo aquello. Acá tenemos los tres detectores ya funcionando. Cuando yo veía estos pulsos de algún evento que tenía coincidencia de los tres, bueno, pues aquí quiere decir que era un chubasco un poquito grande. Acá tenemos diferencia de 11 metros de separación entre el uno y entre el detector 2 y 3 y casi 6 metros entre el primero y el tercero. Entonces, es así como esa vez se ha podido producir datos que creo que todos lo conocen, han trabajado con esos datos y para la calibración y todo eso habríamos partido por el plató, que al principio necesitamos NIMs y contadores, pero después que con esta versión ya lo pudimos hacer. Aquí está que es la distribución de carga o de pico, en este caso de las tres curvas, y que ya se podía distinguir el lomito de los muones, la curva del plató, etcétera, y las características, ¿no? Ajusten según plató, el canal BEM que teníamos para el uno, el 280, para el otro el canal 300 y así. Entonces eso nos satisfizo esa vez y con lo cual trabajamos continuamente observando, viendo y evitando que entre luz. Luego, acá tenemos algunos datos de cómo salía ya, si recuerdan, ya eran 7 niveles de discriminación y teníamos acá el rate que cada nivel podía lanzar. Entonces, el mayor rate era 2310 para el detector uno, para el detector 2, 4400, para el detector 3, casi 5000. Y en ese momento ya se podía ver los 7 niveles de discriminación que se tenía en un día cualquiera. Este era para un detector, para uno de los detectores. Y también era necesario la presión que teníamos en otra computadora y se observaba ahí que era que esa a menor presión, mayor cuenta y a mayor presión, menor cuenta, ¿no? Entonces, calibrar con todo esto nos ha llevado algún tiempito, pero finalmente se llegó a un trabajo, creo que donde todos estaban colaborando y se tuvo este registro del que, bueno, hace años quise que si había la oportunidad de hacerlo vía internet como ahora, podíamos haber comentado, pero valga la oportunidad. Esos detectores a lo largo de un mes, por ejemplo, tenían esta variación. El detector uno era creo que bastante dependiente de la temperatura, pero las cuentas casi eran eh, de poca variación, ¿no? Estaban dentro de un margen. Pero resulta el detector 2 tenía un incremento a lo largo del mes y nunca supe a qué se debía, si era una acumulación del background del mismo detector, de la tarjeta amplificadora. Aquí pueden ver el 3, lo propio, iba creciendo la media. Sobre él se puede ver todo lo que sucedía a lo largo del mes. Y bueno, todo eso es de todas maneras experiencia que ahora tenemos que superar. En coincidencias, por ejemplo, entre
el uno y el 2, el detector uno y 2, que el detector uno es este y el 2 este otro, hacia el norte. Entonces teníamos esa coincidencia entre el uno y el 3 que están casi a la misma latitud. Tenemos menor variación o menor coincidencia, pero todas siguen más o menos el mismo ritmo. En- Finalmente, entre las tres coincidencias eran chubascos pequeños, me imagino, y acá teníamos la presión para ir calibrando y poder ir comparando. Acá yo comparaba y bueno, no había para mí no había una satisfacción de cómo está, pero por cada día sí teníamos la variación. Entonces, ese año también, el 2019, el 2014, que fue el informe, tengo acá el gráfico de todo el año 2013 que funcionó, de 2013 al 2015. Ese año vi cómo en altura los detectores a lo largo del mes pueden sufrir algunos factores como un crecimiento, acá se tiene la media, un crecimiento del detector 3, por ejemplo, y acá vuelve a cero seguramente porque se lo ha apagado el equipo, ha habido algún corte de energía y otra vez ha comenzado a continuar. Entonces hay un background que teníamos que corregir. Luego, acá de mes de julio hasta agosto, hasta casi septiembre, que ha funcionado ininterrumpidamente, el crecimiento es notorio en el detector 2 y en el detector 3, mientras que el detector uno casi es constante. ¿Cuál era la razón? Tal vez era el tieback o tal vez aquí era la deposición del polvo en la parte inferior, todo decantaba porque hay algunos cortes acá donde reiniciaba, seguramente era para hacer el mantenimiento, como es en este caso, en septiembre sí se apagó, se hizo el mantenimiento y otra vez se comenzó a detectar. Entonces, este gráfico lo he puesto en el informe que les mandé a todos bueno, para que los datos sean consistentes con lo que se puede observar. Me imagino que los análisis que han hecho en diferentes lugares han tomado en cuenta todas estas variaciones. Yo ya no tuve tiempo para leer todos los artículos que han producido, que son bastante y son considerables. Luego, podemos hablar en un segundo punto, después de esta breve historia, lo que terminó el 2015 y tuvimos otro workshop en Bolivia, hasta mientras habíamos conocido, creo que en todo lado, ¿no? O sea, en Perú, en Venezuela, en Colombia, nos habíamos conocido varias personas además. Voy a pasar al detector, que es netamente la nueva red Pitaya que ha construido Horacio Arnaldi. Y, y bueno, debe ser todo un conjunto, pero es Horacio a quien le pude conversar y pedir alguna ayuda. Entonces, hasta los años 2015 a 2003 la hago en espera, o sea, desde Bolivia. No se continuó la adquisición de datos en Chacaltaya debido a que ya cumplió con un ciclo de trabajo y objetivo. Era detectar GRBs y no se consiguió, creo, pero sí se consiguió la variación temporal y nació el llamado el trabajo que es los Forbush y la física solar. Se encargó a otros investigadores la posibilidad de reactivar con otra electrónica y que asistieran a las reuniones del lab. Se disponen al doctor César Huanca, que era un docente invitado, al magister Carlos Nina, que era nuestro técnico que hacía funcionar, y también apareció un estudiante, Beimar Mamani, que hizo su tesis el 2023 con la red Pitaya, bueno, y otros aspectos, ¿no?
Se construyeron dos Water Cherenkov detector pequeño y mediano para estudio en laboratorio de Cotacota. Cotacota es la oficina en la ciudad de La Paz, usando NIM y osciloscopio y algo de la red Pitaya. Con el uso de osciloscopios modernos se logran entender que los Water Cherenkov detector pueden generar mayor información si se estudia la señal generada por la traza de las partículas. Hasta ahí quedó en veremos. Y en junio de 2023 se decide retomar la construcción de otro detector, pero primero usamos, como siempre, los NIMS y CAMAC. En fecha 7 del año 23, yo envié un email a Horacio donde pedía una orientación mejor para poder comenzar a utilizar la red Pitaya, que me imaginaba que ya estaba todo hecho, uno similar a los que de la Nexis, que hayan absorbido toda la experiencia, etcétera. Yo no participé en el diseño. Entonces, en el transcurso de los meses se realizaron varios trabajos, se observa la eficiencia de la red Pitaya eh, y puede satisfacer muchas curiosidades o necesidades. Las preguntas de rigor, como en avance, diferenciamos trazas de electrones, gamma y otros tipos, otros en tiempo real. Entonces, la red Pitaya de Fast ADC está limitada a 8 nanosegundos, ¿no? Y esa es algo que yo no la esperaba, creí que era de 1 nanosegundo, no la conocía todavía la red Pitaya hasta el año pasado que comencé a trabajar con él y realmente es un instrumento valioso. Al identificar las partículas puede llevarnos a más estudios nuevos, experimento más completo para estudio de rayos cósmicos en altura y de hecho más económico. Entonces, esta última ha sido nuestro inicio de estudiar, de utilizar la red Pitaya como tal, es el equipo de Lago, y con eso estamos intentando hacer estos trabajos. Primero, la red Pitaya es una electrónica completa para varios estudios. El software Lago creo el que se usó es una primera versión, es la que yo usé. Creo que ya hay varias versiones, ¿no? Este genera en cada evento muestras de 32, que es samples de 8 nanosegundos cada uno, en total 256 nanosegundos, una amplitud de 0 a 1 voltio con fast ADC de 14 bits, 3 bits para positivo y 8191 canales, discriminador programable, tiempo grabado del real-time clock en nanosegundos cada evento. Esto me pareció una maravilla. Coincidencias de ambos canales, ¿no? Y software libre para modificar e incluir otras opciones. Yo me basé en esto de las otras opciones que se puede modificar y realmente estudiando yo voy a hacer varias modificaciones. Resultados que se pueden obtener o lograr. Voltaje de pico, voltaje de integración, tiempo de discriminación, tiempo de full width half máximo, el tiempo del evento, análisis o sea, como aplicación. ¿Para qué sirve? Para análisis, plató, rate, espectro, decaimiento del muón, caos, diferencias de tiempo, intercomparaciones que se espera, variación temporal, GRBs, etcétera. Yo lo vi que realmente está completo este análisis y solo le faltaba entrada de sincronismo para estudio específico. Y es a eso a lo que me voy a preocupar un poco, con el que voy a trabajar y seguramente voy a lograr para hacer más estudios. Entonces, acá les muestro resultados que pude utilizar para poder calibrar un detector SD de centellador. No lo hice para el Water Cherenkov,
pero sí lo voy a hacer para una próxima charla, un buen resultado de los detectores de Water Cherenkov. Entonces, este ejemplo es para para un solo canal. Tengo acá 10 pulsos que las he extraído y graficando los 10 pulsos tengo acá el rango de 0 hasta 8192, creo, ¿no? Que es los canales, y a lo largo del tiempo tenemos esta secuencia de pulsos que podemos estudiar. Agrandando el pulso, creo que el segundo y el, bueno, dos pulsos, el primero y el segundo, creo. Acá tengo la forma de onda graficado ahí con steps para poder observar si el rise time es bastante notorio o el detector es bastante rápido, etcétera, ¿no? Que es lo que se necesita para lo que acabo de mencionar. ¿Qué cosas se puede hacer con los datos, con estos datos que están generándose? Entonces, primero, estudiar el ancho de los pulsos, a la media, desde la discriminación hasta que se cierra, etcétera. Entonces, con estos pulsos, eso que a mí me parecieron una maravilla poder tener el detector, excepto que sería tal vez a 4 nanosegundos o 1 nanosegundo, porque antes hicimos un proyecto con un fast ADC de 1 nanosegundo y en nuestro caso con Lago, que bien sería, pero con 8 nanosegundos ya nos podemos defender, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hice? Un pequeño software que analiza la curva, esta curva que vemos acá y del que se puede extraer, bueno, primero el tiempo en segundos, que el archivo horario va desde 0 hasta 3600, el tiempo en nanosegundos si uno hace las diferencias. Entonces, el voltaje de pico se puede obtener, la suma para la integral, el tiempo de discriminación desde que se discrimina al inicio y al final, cuántas muestras han pasado, y el tiempo a media altura, full width at half máximo, y con esa altura bastaría multiplicar el voltaje de pico con esto para poder encontrar la carga, que no es más que multiplicar por un factor la integral, pero que anotándolo así sí me facilita los gráficos. Entonces, de acá comenzamos a ver que podemos graficar primero el voltaje de pico o la carga Q. Entonces acá tengo para la carga Q, es una simple instrucción de gnewplot, donde al final ponemos bins y ya sale este gráfico. En caso logarítmico, tengo acá la prueba de cómo en este caso sería o BEMS o electrones verticales. En el centellador son electrones verticales. Para el Water Cherenkov Detector también tengo curvas de esta clase, y una siguiente oportunidad voy a poder presentar en unos minutos resultados de 2 o de 3 detectores. Entonces, esta es mi información general, que habiendo partido de 3 gigabytes más o menos el dato de una hora, con este análisis puedo guardar estos datos en 240 MB. Entonces, es posible guardar 3 gigabytes, era demasiado, pero 240 MB me parece bien. Y acá en esta información encierra todo lo que se necesita. Bueno, puedes hacer histograma de voltaje de pico, histograma de carga, histograma de voltaje de pico versus voltaje de integral. Luego, tiempo de discriminación, se puede graficar en ambos tiempos. Y lo más interesante es el tiempo en nanosegundos, más que el de discriminación y el ancho. Con estos tiempos se puede hacer el decaimiento del muón o también un poco de caos.
caos en el sentido de que esas diferencias de tiempo ya arriba de los 20 microsegundos nos puede servir como es el rate para un estudio de, bueno, de un colega que es Marcelo Ramírez. Estaría encantado con estos datos de tiempo y para hacer estudio de caos él se dedica a sistemas complejos. Entonces, en nuestro caso sí podemos obtener esa información. Entonces, yo lo voy a dejar acá, no voy a mostrar esos histogramas, quiero hacer del Water Cherenkov Detector y mostrarles cómo es lo bonito que con esta red pitaya que se puede obtener. Una, un resultado del detector SD que es interesante es la calibración del plató de uno de los detectores de centellador, pensando en qué conviene acá cuando se hace el plató. ¿Cuál es el voltaje de polarización con la que tiene que trabajar el detector, ¿no? Unas veces unos dicen, no, tiene que estar en el pico acá de la subida, otros no, se tiene que hacer un poquito alejado de la curva superior, casi entrando en la siguiente curva para asegurarse de que está funcionando correctamente. Yo ya tengo la experiencia de haber trabajado con otros detectores y yo lo que quería es comprobar con la red Pitaya este, este caso de que por qué elegimos casi el punto de, en este caso, 1800 o 1900 o tal vez 1850 voltios como trabajo y no así el de 2000 voltios en un fotomultiplicador o en un detector que se polariza el fotomultiplicador hasta casi 2200 voltios o 2500. Entonces, haciendo las cuentas, hemos obtenido este con la red Pitaya y otro con los contadores NIMS. Y bueno, hay una pequeña diferencia, seguramente es porque uno se lo hace manual, el otro es automático. Entonces, para la red Pitaya tengo acá en 10 minutos, ¿no? Y desde 1300 voltios, cómo va subiendo las cuentas, ¿no? Acá tengo para ya 1600 voltios, para 1300, etcétera. Acá para 1500, 1600, 1700, 1800, 1900. Entonces, tengo el voltaje de pico y la carga hasta 1800, que evidentemente no me da buena referencia, pero cuando vemos de 1700 a 2200, que es la curva, la parte que me interesa, encuentro estas distribuciones cada 10 minutos. Entonces uno claramente puede ver que cuanto más se aleja hacia el 2200, la curva se aplana, pero es más ancha. No sé si me da una muy buena información cuando el pico correspondería al electrón vertical, en este caso del centellador SD, y no me daría opción para poder estudiar a la derecha cuando entran 2, 3, 4 electrones. Entonces, uno tiene que ver cuál es la mejor curva. Tal vez la de 1700 para algunos que estaría por acá, pero para nosotros o para mí ha sido entre 1800 y 1900. 1900, la tercera curva, esta que está ahí sería tal vez la mejor, porque ampliando en forma logarítmica, estoy hablando del voltaje de pico, ampliando en forma logarítmica, acá ya se ve una curva, ¿no? De una mejor curva ya para los electrones, cuando supongamos que estos serían los picos para el ruido o para electrones que van de todo lado, pero aquí ya tengo una curva donde ya se nota el pico, porque les hablo del pico del electrón, porque es muy similar al de los BEMS y todo depende de la cantidad de luz que se está encontrando. Y en el gráfico de carga se ve un poco mejor todavía, ¿no? Que más expresivo. Entonces, ya me ha servido para calibrar de esta forma y elegir un voltaje apropiado, que en este caso está en el margen de 1800 a 1900.
1900, tal vez sea dejarlo ahí para que funcione un buen tiempo. Entonces, ese ha sido el trabajo del Water Cherenkov Detector o la de la red Pitaya, que sí me interesa. Entonces, vamos a incluir en nuevos proyectos para poder estudiar o caracterizar las partículas. Habíamos visto que la pregunta era, ¿cómo diferenciamos electrones, muones y gamas, pero bien diferenciados? Ya se hizo algunas tesis teórica, pero ahora necesitamos generar la correcta información. Y ahí sí necesito que el detector Cherenkov, o más bien la red Pitaya, tenga una entrada de sincronismo. Entonces ahí vamos a tener la instalación de un arreglo de hasta 15 detectores, ¿no? La primera fase va a ser de 5 detectores. Entonces, este detector, que es el Water Cherenkov Detector, que puede tener un fotomultiplicador o tal vez dos, lo vamos a instalar en Chacaltaya en dos lugares. Uno que tenemos disponible, el cuarto de muones, que varios de ustedes han visitado, y ese cuarto de muones es exclusivo, ya estamos seguros de que van a ser muones, y encima otro tanque para poder hacer estudios más definitivos en la diferencia de los muones y de los electrones o cualquier fuente, y vamos a hacer en una primera fase de esto, de mezclar 4 detectores de centelleo para ver la dirección de arriba y para ver la coincidencia, y así vamos a tener detector de chubascos pequeños, smaller showers en Chacaltay. Una mínima electrónica tal vez pueda hacer esto, ¿no? Es una tarjeta NIM, un discriminador, hacer coincidencias y utilizar osciloscopios hasta ver la técnica. Pero incluir a la red Pitaya para que haga todo el trabajo, detectar el tiempo de arribo entre SD1 y SD3 y la otra SD2 y SD4 con dos diferencias de tiempo. Sí se puede lograr la dirección de arribo y bueno, ese es el trabajo que estamos enfocando. Este año hemos utilizado este detector de metal, ya no es de plástico, pero para este caso vamos a tener uno de plástico, uno de metal. El de plástico seguramente va a estar adentro y el de metal va a estar encima, adentro del cuarto de muones, porque bueno, es completamente oscuro. Y arriba el tanque metálico que ya tenemos, con el que ya se hizo alguna tesis también. Entonces, este es el trabajo en el que estamos dedicados a ver las trazas, a estudiar las trazas de cada evento, además de los chubascos que podríamos tener para pequeños detectores. Y bueno, la electrónica, podríamos reducir el uso de NIMS y CAMAX al uso de redpitayas, unos 2 o 3 detectores de aquellos con los que podríamos eh, construir un, un arreglo importante que esté en Chacaltaya, pero tal vez ya no con estos detectores eh, de centelleo, sino más bien con distribuir tanques pequeños que ya puede ser de 1 metro de diámetro por medio metro de altura, es más económico que el centellador y bueno, en este caso construir aquello ya no sería muy complicado, pero para fines de mayor estudio de chubascos grandes y estudio de la galaxia, estudio de pues, supernovas, hipernovas, etcétera, sí vamos a tener que estudiar a profundidad este detector
Water Cherenkov Detector, así como lo han hecho en México, que ha sido para mí una sorpresa del AUC, que han construido dentro de un tanque unos 2, 3 fotomultiplicadores para ver la dirección de arribo incluso, pero que sabemos que ni así se puede determinar los GRBs o chubascos supergigantes o la detección de gamas que vienen de bueno, de las supernovas o hipernovas. Entonces, estamos en ese estado donde sí estamos retomando. Yo creo que este año vamos a hacer alguna producción, este año y el próximo, y tendremos algún resultado de un hardware mayor. La red Pitaya que ustedes conocen y yo conozco la primera versión que me pasó Horacio. Voy a cambiar un poco para el sincronismo. El software, por suerte, está abierto. Lo que no sé es el FPGA, el software, bueno, ya no lo encontré libre, ya no está en la página y creo que voy a tener que volver a reprogramar con estos mismos fines que me gustó que se pudiera lograr todo aquello. Bueno, con eso termino. Muchas gracias por su atención. Si hay alguna pregunta, por favor. Muito, muito boa a apresentação. Obrigado, Pedro Miranda. Qual é o tamanho do tanque de metal? Quantos litros? Perdón, Anderson, no te entendí bien. ¿Cómo? Qual o tamanho do tanque de metal dos testes? Quantos litros? Ah, ya, es de un, eh, 1 metro de diámetro y 80 centímetros de alto, no, 80 centímetros de diámetro y 1 metro de alto. Ese es el metálico que vamos a colocar que es en la parte externa. Y uno de plástico vamos a colocar en la parte interna. Ok, obrigado. Otiniano, Hola Pedro, buenos días. Hola, Una hola, consulta, Luis. la reducción de datos no me quedó claro. ¿Lo hiciste un postprocesamiento o a nivel de la FPGA? Quisiera a nivel del FPGA, pero el postprocesamiento también es útil. El postprocesamiento, como vi que de 3 o casi 4 gigas se llega a 240 MB, pero ya se tiene grabada toda la información requerida para hacer niveles de discriminación y bueno, todo lo que se necesita. Gracias. En este trabajo lo que hice es, se tarda en transmitir los 3 gigas. Entonces, primero le hice comprimir y después transmitir. Entonces ya la compresión también disminuye bastante y la compresión de la compresión termina a 40 MB por hora. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más. Y si está respondida, Sí, gracias. é uma pré-análise. Isso eu acho que eu chamo geralmente de pré-análise, né? Que é feita sí. para poder reduzir o tamanho dos dados. El preanálisis de los datos ya Sim, estaría en el formato que yo ya estoy utilizando, donde tengo los tiempos y todo, y ese formato sí me facilita no solamente para preanálisis, sino para registrar históricamente y guardar, ¿no? Sí, aquí era, era solamente este gráfico. Acá tengo el tiempo en nanosegundos
con el que puedo hacer decaimiento del muón y también caos y otros. Aquí el voltaje de pico, que ya se hace el espectro, y con este voltaje de pico podemos hacer los niveles de discriminación. Recuerden que antes con la Nexis teníamos 7 niveles de discriminación para ver la sensibilidad. Eso se puede hacer con el voltaje de pico o con la carga. Aparte, podemos utilizar el tiempo de discriminación también o el tiempo a media altura. Y sabemos que media altura por el voltaje de pico también tiene que darnos la carga. Y así, entonces, este registro ya comprimido ya se vuelve 40 megas. Aquí el descompreso está en 240 megs y con 40 megas ya es mucho más fácil la transmisión, la comunicación y todo. Muito bons resultados, né? Os histogramas são muito coerentes, né? Quer dizer, mostram que está funcionando, que todo o sistema está funcionando bem. É, muito bom. Sí, voy a preparar uno exclusivo de un Water Cherenkov detector de plástico y de tanque metálico para hacer una pequeña charla una próxima vez, ¿ok? Me hubiera Mas, gustado asistir a Colombia, pero tengo bastantes obligaciones y por lo que me voy a disculpar de no viajar a Colombia. é, mais alguma pergunta? Ou podemos encerrar por hoje? Então, obrigado, Erna, e ao Pedro pelas apresentações, Muchas, muito boas. muchas Ok, gracias, Pedro, de verdad que sí. Até a próxima. Tchau, Hasta la tchau. próxima. Chao. Chao, chao. ok, chao, hasta la próxima.